Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es precisamente por qué los Estados Unidos quiere derrocar el gobierno venezolano, por qué tanto intento fallido de derrocar el gobierno venezolano y también el papel fundamental que juega el petrodólar en la multipolaridad en este contexto. Y bueno, en este video exploramos las razones principales detrás de la obsesión de los Estados Unidos en derrocar el gobierno venezolano, el gobierno democráticamente electo, desde la importancia estratégica del petróleo, eso es sin duda en Venezuela, hasta su rol, lo que es en la constitución de un mundo multipolar más estable. Analizamos cómo obviamente el país sudamericano ha desafiado duramente lo que es la hegemonía estadounidense durante mucho tiempo, no solamente desde Maduro, sino desde que Chávez tomó el poder en 1999. Y así discutimos sin duda el impacto de la política de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a todo lo largo de esta trayectoria. Como vemos, que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Alianza de Venezuela con potencias emergentes como China, Rusia, Irán, etcétera, también han jugado un papel muy importante en todo esto. Y obviamente también examinamos cómo esta dinámica ha influido duramente en lo que es en la geopolítica global y en la resistencia de Venezuela contra las presiones internacionales, contra la presión liderada por los estadounidenses. Por lo que uno se pregunta, ¿por qué precisamente los Estados Unidos están obsesionados con intentar derrocar el gobierno venezolano, tratando de obviamente imponer un gobierno títere como el gobierno de Juan Guaidó? Yo creo que no hay una sola respuesta a esa pregunta. Quiero decirle a ustedes, hay varios factores que yo considero, los cuales vamos a ver a través de este programa, porque es cierto de que uno de esos factores es sin duda es que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Yo creo que no hay duda en esa parte. Y como dijo el señor Trump en un mitin de campaña, él dijo que, imagina, pues estamos comprando petróleo de Venezuela. ¿Cómo es posible, dice el señor Trump, que nosotros los Estados Unidos estamos comprando petróleo de Venezuela cuando yo salí? Dice él que Venezuela estaba prácticamente al borde del colapso. Y él dice también que lo hubiéramos tomado todo, es decir, hubiéramos conseguido todo el petróleo de Venezuela. Esto sería fantástico, decía el señor Trump, que estaría justo al lado. Pero también yo creo que hay que recordar que los Estados Unidos es el país que más petróleo consume en todo el mundo. Y Venezuela es un productor de petróleo muy importante. Así que para no evitar la escasez de petróleo en los Estados Unidos, están haciendo lo imposible por lograr invadir a Venezuela, tratando de derrocar al gobierno electo democráticamente y, como mencioné, poner títeres que solamente sirvan a los intereses norteamericanos. Ahora yo creo que está claro de que sí, muchas empresas estadounidenses quieren acceder al petróleo venezolano, están prácticamente en acecho, en la mira de explotar los recursos venezolanos y solamente dejar atrás caos y pobreza. Ese petróleo fue nacionalizado por el presidente de izquierda, Hugo Chávez, algo que enloqueció a los Estados Unidos, que de hecho echó las corporaciones petroleras estadounidenses. Y como dijo un alto oficial de la administración de Trump, estamos analizando y estamos viendo todas las alternativas con relación al petróleo venezolano y analizando los activos petroleros y que son la fuente de ingresos más importante para el gobierno de Venezuela. Es decir, hemos visto que desde la administración de Trump esta política hacia Venezuela simplemente ha empeorado. Pues estamos viendo, según él, qué hacer con eso y queremos que todos sepan de que estamos tomando esta parte muy en serio, es decir, petróleo de Venezuela, porque y él también continuó diciendo de que no queremos que ninguna empresa o inversionistas estadounidenses se vea atrapados en este dilema, en este delirio. Dijo que ese es un tema bastante complejo, donde él dice que estamos trabajando en eso y que estamos en conversaciones muy profundas con grandes empresas estadounidenses para de esta forma explotar aquellos recursos petroleros en Venezuela. Y bien, como el caso de Citgo aquí en los Estados Unidos. Y así prácticamente por el estilo, todas estas políticas han sido dirigidas a socavar el dominio y la libertad venezolana. Creo que estamos tratando de llegar al mismo resultado, señaló. Y bueno, ya sabe, haría una gran diferencia para la economía de los Estados Unidos si aquellas compañías petroleras americanas realmente logran invertir y bueno, saquear aquellos recursos petroleros de Venezuela.
porque finalmente ese es el objetivo en común que tienen aquellos buitres occidentales. Así que yo creo que no hay duda de que eso es definitivamente un factor en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a varios intentos de golpe de Estado en Venezuela, tratando de socavar la soberanía del país, tratando de, como sus políticas han sido durante los años, derrocar al gobierno de izquierda democráticamente electo por el pueblo venezolano. Pero como si eso no fuera todo, yo creo que el petróleo también es un factor muy importante, aunque hay otros factores que también son muy relevantes, de carácter muy importante, de los cuales voy a hablar a través de este programa de hoy. Y yo creo que sin duda la realidad es que desde la llegada del presidente de izquierda, Hugo Chávez, al poder en Venezuela, que declaró oficialmente la revolución bolivariana y que convirtió, de hecho, no hay duda en esa parte de Venezuela, a una república bolivariana, una república totalmente independiente. Y bueno, yo creo que el país sin duda desde entonces ha jugado un papel muy importante, lo que es en la construcción de un mundo multipolar, más equitativo, más dinámico, desafiando definitivamente lo que es el dominio de los Estados Unidos en aquella región. Y desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela sin duda ha adoptado una postura abiertamente antiimperialista y ha hecho prácticamente lo imposible por redefinir su rol en la geopolítica global, algo que prácticamente va en contra de los intereses estadounidenses en aquella región. Chávez declaró la revolución bolivariana, una serie de reformas políticas muy sustanciales, también sociales y económicas, con el objetivo de redistribuir lo que es la riqueza del país y redistribuir lo que es la influencia, reducir la influencia de los Estados Unidos en América Latina, pero especialmente en Venezuela. Y desde entonces Chávez pues utilizó una retórica muy fuerte en contra de los Estados Unidos, condenando su intervención en los asuntos internos de otros países y anunciando lo que veía como un neocolonialismo estadounidense agresivo, intimidante y sin control. Y Venezuela bajo Chávez fortaleció relaciones muy importantes con otros países que yo considero críticos desde un punto de vista geopolítico. Otros países críticos también de la hegemonía estadounidense, países como Cuba, Rusia, China e Irán. Esta alianza fueron tanto económicas como pues obviamente políticas, militares, buscando contrarrestar lo que fue la influencia de los Estados Unidos en Venezuela, en la región, tratando de crear lo que es un equilibrio más dinámico. Y Venezuela, con la mayor reserva probada de petróleo del mundo, utilizó su riqueza petrolera para forjar lo que fue las relaciones con países en desarrollo y ofrecer petróleo en condiciones mucho más favorables a aquellos países en vía de desarrollo, aquellos países, aquellas naciones aliados. Un caso fue República Dominicana, donde por un tiempo tiene un acuerdo comercial con Venezuela muy importante. Y bueno, como parte de una iniciativa Petrocaribe prácticamente. Y bueno, atrajo inversiones de China, Rusia y en el sector energético, buscando diversificar lo que fue sus socios comerciales y reducir la dependencia del mercado tradicional, del mercado dominado por los Estados Unidos y sus satélites europeos. Chávez, cabe mencionar, aunque esto no se da a conocer en los medios tradicionales, prácticamente nadie lo menciona, pero Chávez jugó un papel muy importante, muy activo en la organización de países exportadores de petróleo, en el OPEC, buscando obviamente coordinar políticas que fueran mucho más favorables a los países productores frente a los consumidores globales. Además, yo creo que Chávez sin duda impulsó fuertemente lo que fue la creación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra nación, de nuestra América, el ALBA en su sigla. Y yo creo que una organización de integración regional muy importante, la cual fue sin duda basada en la cooperación y la solidaridad entre países de América Latina y el Caribe específicamente, algo que hoy en día es prácticamente inexistente porque el dominio de los Estados Unidos de la región imponiendo aquella política agresiva es muy impresionante, donde vemos
que también la política de Chávez inspiró a otros líderes de izquierda en la región, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, promoviendo así lo que fue un bloque de países que buscaban una mayor independencia de los Estados Unidos, donde países que priorizaban lo que fue los intereses nacionales y su soberanía, algo que hoy en día no existe. Y yo creo que sin duda la postura de Venezuela llevó a tensiones constantes con los Estados Unidos y otros aliados de las élites, resultando sin duda lo que fue en sanciones económicas y apoyo a la posición interna de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, de los estadounidenses, porque yo pienso que está bastante claro de que el enfoque de Chávez, el enfoque que Hugo Chávez hizo para transformar lo que fue Venezuela en un actor clave en el movimiento hacia un mundo multipolar, donde prácticamente le dio el fin a la unipolaridad liderada por los Estados Unidos, desafiando significativamente la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina y más allá. Y esto es prácticamente lo que puso en peligro la soberanía de Venezuela por parte de los Estados Unidos, que lo vieron como una traición, y a través de una formulación de alianza estratégica muy importante, el uso del petróleo yo creo que fue como una herramienta geopolítica y una creación de organizaciones regionales. Yo creo que Chávez buscó redefinir sin duda lo que fue las relaciones de poder a nivel global, aunque su legado es bastante controvertido y ha enfrentado múltiples desafíos muy significativos. Yo creo que sin duda su impacto en la política es bastante visible hoy en día y si es así como hemos visto, yo creo que así es como hemos llegado hacia donde estamos hoy en día con este conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos, donde vemos que Venezuela está formando alianzas no solo con otros países de América Latina para crear un bloque regional que perdure, más estable, totalmente independiente de la economía de los Estados Unidos. Y yo creo que también del dólar estadounidense, lo cual ha sido un fracaso, no solamente para los estadounidenses, sino para toda la humanidad. Porque yo creo que Venezuela ha profundizado sin duda amistades con potencias muy importantes como China, Rusia, Irán. Además, Venezuela está ayudando a crear nuevas organizaciones internacionales basadas en lo que es en el respeto mutuo, que sin duda buscan unificar América Latina, y sería muy importante si más países de América Latina, de hecho, se unieran a esta misma corriente, como hemos venido mencionando, porque como la Comunidad de los Estados Americanos del Caribe, el CELAC, o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra nación, este es el ALBA. Yo creo que sin duda estas dos iniciativas han sido una de las más importantes de todo el siglo XXI, como es específicamente en el caso de América Latina. Esto sin duda ha sido parte de la estrategia de Venezuela durante muchos años y también ha sido un factor muy importante que ha impulsado alternativas al dólar estadounidense, y Venezuela sin duda ha vendido sus petróleos en otra moneda, algo que ha ido en contra de los intereses norteamericanos, a contra de los intereses de los buitres. Además, Venezuela ha intentado desarrollar lo que es un sistema alternativo al capitalismo de los Estados Unidos, lo que también explica el por qué, por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto duramente durante más de 60 años aquel bloque comercial a Cuba, un aliado precisamente muy cercano a Venezuela. Y yo creo que esta es la dirección que las políticas estadounidenses han tenido en los últimos 80 años, prácticamente basada en la humillación y las sanciones, donde hemos visto que Venezuela ha estado sufriendo drásticamente por un bloque similar, con sanciones muy duras, muy severas impuestas por los Estados Unidos, sanciones ilegales, tratando de asfixiar la economía venezolana, así como lo han hecho con la economía de Cuba por décadas. Estas sanciones sin duda buscan ejercer presión política y económica sobre el gobierno venezolano. Es decir, el objetivo de estas sanciones es tratar de voltear la población contra el gobierno venezolano y así, obviamente, crear una tragedia, un fracaso, afectando directamente lo que es la población y exacerbando las condiciones de vida en el país y creando caos. Hoy en día, pues, es lo que tenemos en Venezuela. Y bueno, hoy en este programa les voy a mostrar un análisis muy profundo, muy extenso también sobre Venezuela y sus elecciones de julio.
hablando de lo que prácticamente se puso en juego en todas estas elecciones y qué significa realmente todo esto para el futuro de Venezuela y las relaciones con los Estados Unidos, es decir, para la paz del mundo y la estabilidad en aquella región, porque la intervención de los Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela ha sido muy constante durante mucho tiempo. Es decir, estas interrupciones de los Estados Unidos en Venezuela ha sido prácticamente como el pan del día, con intentos de derrocar el gobierno bolivariano. Primero intentaron lo que fue sacar al presidente Hugo Chávez a la fuerza y desde entonces han tratado de derrocar al presidente electo democráticamente Nicolás Maduro, haciendo prácticamente lo imposible, creando todo tipo de motines políticos y buscando todo tipo de títeres como Juan Guaidó. Estas acciones yo creo que sin duda han incluido el apoyo de la fuerza de posición de derecha que no solamente buscan privatizar el petróleo venezolano, sino también oprimir a su gente con aquellas políticas asquerosas, aquellas políticas agresivas y permitir que las compañías petroleras americanas pues hagan y deshagan lo que quieran con los recursos venezolanos, con los recursos del país, socavando indudablemente lo que es la soberanía, la economía venezolana y su libertad, dejando atrás solamente contaminación, pobreza, atraso. Y donde vemos que la oposición respaldada precisamente por el mal, por los Estados Unidos, no solo quiere extraer beneficios económicos para ello, sino también romper las alianzas estratégicas que Venezuela durante mucho tiempo, con mucho sacrificio, ha forjado con países como China, Rusia, Irán y Cuba. Y bueno, este tipo de injerencia por parte de los Estados Unidos simplemente busca someter a Venezuela y a toda América Latina a la influencia y control de los Estados Unidos, como lo ha hecho con la República Dominicana, donde vemos que hay un patrón que se ha repetido en numerosas veces, en numerosas ocasiones, precisamente en la región. Ahora, cuando hay un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos y un gobierno de derecha llega al poder, estos países suelen retirarse de organizaciones regionales como lo fue la CELA y el ALBA y bueno, de otras alianzas como BRICS, como precisamente ha sucedido últimamente, como ocurrió en Argentina. Pero yo creo que ya casi nadie habla solo de esto. Lamentablemente los medios tradicionales no le ponen atención a estos acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo en nuestra América. Porque lamentablemente, y cuando hablamos de estos temas, nos acusan como comunistas o como antisocialistas y como propagandistas de la izquierda. Además, yo pienso de que este tipo de análisis es crucial, sin embargo, para entender lo que es las complejidades de las políticas internacionales y la lucha por la soberanía en América Latina. Es decir, no les pongo mucha atención a lo que algunos críticos digan sobre nuestros análisis, los cuales los catalogan como antiimperialistas, porque yo veo que la resistencia de Venezuela a la presión externa y a su insistencia, obviamente, en mantener las alianzas estratégicas con otros países en desarrollo es un testimonio de vida, esto es sin ninguna duda, es un testimonio de su deseo de autonomía y autodeterminación de Venezuela, algo que debe ser fundamental para cada nación, la autodeterminación, donde vemos que las sanciones y las inversiones extranjeras no solo representan una amenaza para la economía de un país, sino también para la dignidad y la soberanía y el derecho de un pueblo a decidir libremente por su propio destino, es decir, sentirse en propia capacidad plena de decidir su futuro. Yo creo que hoy más que nunca es fundamental de que se reconozca y que se discutan estos tipos de temas abiertamente para fomentar lo que es un diálogo más justo y más equitativo en la comunidad internacional. Pero eso lamentablemente ya no existe. Yo creo que es prácticamente un fracaso. Y volviendo al presidente de Argentina, el líder de la autoderecha, Javier Milei, que rechazó recientemente una invitación a unirse a los BRICS. Yo creo que pocos conocen el papel tan importante que ha jugado Venezuela en ayudar lo que es a construir un mundo multipolar, más equitativo. Yo creo que esto, sin ninguna duda, es uno de los acontecimientos, de los aportes más importantes que Venezuela ha hecho en la humanidad, porque este tema es muy importante, porque es un término que, de hecho, hemos oído hablar cada vez más en los últimos años. Incluso recientemente, el jefe de política exterior de la Unión Europea, José Borrell, ha reconocido duramente de que la dominación occidental liderada por los Estados Unidos y obviamente los satélites europeos ha terminado y que sin ninguna duda
Estamos en un mundo que cada vez más es multipolar y yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice José Borrell, el líder europeo. Yo creo que verás que medios de comunicación importantes como el de The Economist y The Financial Times también están reconociendo poco a poco que estamos en un mundo que es cada vez más multipolar, liderado principalmente por Rusia, China y Brasil y a India. Y yo creo que Venezuela sin duda ha jugado un papel muy importante en todo esto, porque cuando hablamos de la multipolaridad no es simplemente el auge de China, y debo decirle a ustedes, como muchos analistas pues se enfocan. El resurgir de Rusia sin duda y otras potencias como Irán, Brasil, India. Yo creo que también Venezuela sin duda ha jugado conjuntamente un papel muy importante en todo este proceso, en toda estas iniciativas, porque la revolución bolivariana sin duda ha sido clave en todo esto. Yo creo que no hay dudas en esa parte, donde vemos que Hugo Chávez en particular fue muy perspicaz al respecto a todo esto, porque el 12 de agosto de 1998, en una conferencia en el Palacio de la Academia de la ciudad de Caracas, el entonces candidato presidencial del llamado Polo Patriótico, como se llamó en aquel entonces, yo creo que fue muy importante porque Hugo Chávez Frías proclamó lo siguiente. Él dijo que, y quiero puntualizar, él dijo que el mundo del siglo XXI que ya se vislumbra en el horizonte será un mundo bipolar, es decir, no será un mundo bipolar ni tampoco unipolar. Y dice, gracias a Dios, y se sonríe. Él dice que será un mundo multipolar. Ese fue el pico de la unipolaridad de los Estados Unidos, debo decirle a ustedes, algo que era prácticamente impensable, es decir, de Venezuela, porque desde la caída de la Unión Soviética, lamentablemente, en el 1991, Estados Unidos lideró. Yo creo que en ese momento Estados Unidos presionaba para la guerra de Kosovo y se preparaba para finalmente invadir a Irak en el 2003. La nueva política exterior del neoconservador Paul Wolford, yo creo que él decía que hacia Bagdad, lo cual era eliminar la estrategia de contención a favor de un golpe, de golpear primero para eliminar las amenazas, eliminar el enemigo. Y en diciembre de 1998, Bill Clinton ordenó aquel trágico ataque aéreo contra Irak en la conocida Operación Zorro del Desierto. Una de las barbaridades más catastróficas que ha hecho los Estados Unidos, donde vemos que dejó centenares de muertos a sus pasos. Así que la comunidad internacional ni siquiera pudiera hacer algo al respecto, porque era la época cuando Washington ejercía más que nunca sus poderes desmesurados, sin ninguna medida, de manera sin límite. Actuaba prácticamente con total impunidad, es decir, fuera de su frontera, donde nadie prácticamente podía oponerse a ellos, mientras que el mundo el resto estaba prácticamente al margen, sin ofrecer ninguna resistencia efectiva alguna ante a todas aquellas agresiones lideradas por los estadounidenses. En aquel entonces, Brzezinski publicó un famoso libro que yo considero muy importante, El Gran Tablero del Ajedrez, que de hecho un libro que yo recomiendo que debe ser leído por muchos de nosotros, donde habla precisamente sobre la estrategia que los Estados Unidos seguiría para mantener este orden multipolar, para evitar, obviamente, la aparición de cualquier potencia que podría desafiar el dominio de los Estados Unidos, que podría desafiarlo, potencias como Alemania, Rusia. Y bueno, ahí yo creo que el hecho de que Chávez pudiera ver esto con tanta claridad y tan temprano, yo creo que sin duda es un testimonio de lo que brillante que era la mente y la visión de aquel gran líder, del líder Hugo Chávez. Yo creo que no solo para Venezuela, sino también para América Latina como un bloque regional en conjunto, y también obviamente para el mundo. Ahora, esa cita es conocida, pero lo que no se conoce, lo que no se sabe tanto es el contexto más amplio de todo esto, porque según algunas encuestas en aquel entonces, y voy a puntualizar este punto que es muy importante, en aquel entonces mucha gente todavía tenía pensamiento, es decir, especialmente en Europa, pensaba de que Europa podría ser un polo más independiente, más democrático, aunque por supuesto hemos visto que en los últimos 20 años, para tener un contexto, la Unión Europea ha estado completamente subordinada a los Estados Unidos. Yo creo que cualquiera que haya seguido lo que es los acontecimientos políticos, creo que terminaría en esta misma conclusión. Y
Y eso solo ha empeorado con la guerra de poderes que está tomando ahora en Ucrania, que se está llevando a cabo. Y yo creo que Chávez también reconoció un polo asiático y dijo de que China está en ascenso y que él podría ver esto con bastante claridad. Y debo decirle que esto fue mucho antes de que China se uniera a la Organización Mundial de Comercio en 2001, cuando tuvo un increíble crecimiento histórico del Producto Interno Bruto de 2 dígitos, un crecimiento muy importante en toda la economía china, pero él podría ver con bastante claridad, es decir, Chávez tenía una visión muy clara de lo que es del futuro del mundo, en el mundo político, porque él podía ver claramente que China estaba en ascenso y él lo vio desde el principio, donde él habló de que los tigres asiáticos habían estado o habían pasado por la crisis financiera de Asia de 1997, pero notó que todavía se esforzaban por levantarse, es decir, que seguían luchando a pesar de aquellas crisis. Lo que sin duda es muy importante que Chávez dijo también de que América Latina debería ser un polo muy importante en este contexto, es multipolar y dice que con gran esfuerzo dijo que tenemos que luchar, que es una obligación, es un deber para todos nosotros, especialmente en América Latina, luchar, y también que existe una necesidad profunda, muy grave de empezar a luchar a mediano y largo plazo para formar lo que es una verdadera potencia económica mundial en esta región del mundo, en este rinconcito del continente americano. Además, él señaló de que Venezuela podría ser de hecho un punto clave en todo este proceso, no solamente en América Latina, sino también en Sudamérica y conectando obviamente Centroamérica con Sudamérica y el Caribe con Latinoamérica, estos puntos muy importantes en el contexto del comercio. Y por supuesto, el hecho de que él pudo ver el ascenso de China en los años 90, yo creo que es muy importante. De hecho, esto probablemente sea uno de los desarrollos políticos más relevantes, más significativos de todo el siglo XXI, porque el auge económico que China superó a los Estados Unidos prácticamente como la economía más grande del mundo, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Esto fue en 2017, recordemos, cuando China había económicamente superado a los Estados Unidos. Y bueno, hoy en día, cuando se mide el Producto Interno Bruto de China en términos obviamente de paridad de poder adquisitivo, representa prácticamente el 19% del Producto Interno Bruto mundial, y eso probablemente es una subestimación muy profunda, porque si tomamos en cuenta en la forma en que China mide su Producto Interno Bruto, donde le pone más énfasis en lo que es en la producción manufacturera y le resta mucha importancia a lo que es en los servicios. Yo creo que en cambio una gran parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos proviene precisamente de capital ficticio en el sector financiero, es decir, de capitales que no existen prácticamente. Además, Estados Unidos también se calcula, allá en Estados Unidos se calcula el Producto Interno Bruto usando, por ejemplo, la vivienda ocupada por su propietario. Esto sin duda lo que nos quiere decir es que si tú estuvieras alquilando tu casa, eso se cuenta en el Producto Interno Bruto del país, así de simple. Así que el punto es que China sin duda se ha convertido en la potencia manufacturera, también la potencia económica más importante del mundo. Yo creo que no hay duda en todo esto, representando un 35% de la producción global de manufactura. Esto es un número que no se puede subestimar, es una gran porción de la manufactura mundial. Y el hecho de que Chávez pudiera ver esto bastante temprano, bastante claro, yo creo que era un visionario, uno de los visionarios más grandes de la época. Chávez, sin duda, hizo su primer viaje a China en 1991, el primer año de su presidencia, y esto también fue muy importante porque esto marcó precisamente el 50 aniversario. Ahora, el aniversario de la fundación de la República Popular de China también marcó el 25 aniversario en aquel entonces de las relaciones de Venezuela con China. Y este año, 2024, acaba de celebrar precisamente su 50 aniversario. Algo que fue un hito muy importante, precisamente con el aumento de la multipolaridad en los años 90. Y bien, Chávez
Sin duda, yo creo que fue el líder en Latinoamericana y el Caribe que más veces visitó a China y lo hizo en varias ocasiones durante estuvo al frente como la presidencia de Venezuela, como lo hizo precisamente en 2001 cuando se reunió con Jiang Zemin y declararon unas fuertes declaraciones estratégicas muy importantes, es decir, para el desarrollo común entre ambas naciones, la cual ha continuado y ha seguido de hecho fortaleciéndose bajo la presidencia del presidente democráticamente electo en Venezuela, Nicolás Maduro. Y en este 2023 Maduro visitó a China y afirmó ciertamente su interés y de hecho firmaron 31 acuerdos mucho más amplios, incluyendo obviamente la formalización de sus relaciones con China, la cual China llama una asociación estratégica de todo tiempo. Un nombre bastante importante que le puso China a esta relación. Ahora, esto obviamente es muy importante, no solamente para Venezuela, sino también para China y Rusia, porque China y Rusia juegan papeles muy importantes en todo este proceso, porque entre 1974 y 1998, antes de la Revolución Bolivariana, que tuvo lugar en 1999, y que de que Chávez de hecho llegara al poder, Venezuela y China solo habían firmado 20 acuerdos en su totalidad. Sin embargo, entre 1999 y 2007, en tan solo 18 años, firmaron 472 acuerdos en total. Y si vemos el comercio entre Venezuela y China en este momento, yo creo que es clave en todo esto porque, voy a mencionar, en relación con las sanciones, China sigue siendo sin duda la economía más importante del mundo, una economía que no impone sanciones como lo hace la economía estadounidense. Y yo creo que ha sido una de las salvaciones económicas que les ha permitido por lo menos a Venezuela seguir respirando, seguir un camino alternativo, tratando obviamente de construir lo que es el socialismo y desafiando el neoliberalismo y aquellas políticas imperialistas estadounidenses, aquellas políticas asquerosas impuestas a la fuerza por los Estados Unidos con aquella palabra pues de la democracia, lo cual significa guerra desde un contexto como nos lo han enseñado. Y bueno, si miramos a los años 90, el comercio era prácticamente cero, es decir, en el 2000 ya había algo de comercio, pero era bastante muy insignificativo y empezó a crecer prácticamente desde entonces porque empezó a aumentar a finales de 2000 y explotó obviamente en el 2010, sobre todo con el presidente de Nicolás Maduro. Y lo interesante de todo es que, como puede ver, Venezuela ha tenido un superávit comercial muy importante con China, pero claro, la mayor parte son exportaciones de petróleo que de Venezuela que van hacia China, pero yo creo que sin duda sigue siendo un factor muy importante, tanto para Venezuela como para China. Porque por supuesto China tiene un superávit de cuenta corriente muy enorme y también un superávit comercial muy significativo con muchos países. Pero yo creo que no hay duda que Venezuela y Brasil en realidad tienen un déficit comercial bastante muy significativo y esto es súper importante en estas relaciones con China, es muy importante porque los Estados Unidos han intentado aplastar estas relaciones venezolanas con China y con Rusia. Y bien, Venezuela sin duda ha sufrido duramente por aquellas sanciones, aquellos bloqueos económicos impuestos por las potencias occidentales, por los Estados Unidos, donde vemos que la producción de petróleo no solamente se desplomó, sino que cayó prácticamente a niveles como nunca antes visto. Y esto primero, yo quiero que entendamos esta parte antes de empezar a culpar a Venezuela. Primero, todo empezó cuando los Estados Unidos presionó a Arabia Saudita en la década de 2010, para que hundiera los precios internacionales del crudo, del petróleo. Esto fue, de hecho, antes de que Arabia Saudita empezara a seguir unas políticas mucho más independientes, unas políticas mucho más claras, donde vemos que John Kerry hizo un viaje a Riad y de hecho llegó a un acuerdo con los Estados Unidos cuando empezó a dar más y más apoyo a las fuerzas extremistas, de extremista derecha que existen en Siria y que existieron en Siria y que hoy en día aún existen. Y bueno, en aquel entonces intentaron derrocar al gobierno sirio. Arabia Saudita fue obligada en el 2010 a producir petróleo de manera masiva, tratando de bajar los precios del crudo para obviamente derrocar la economía venezolana. Yo creo que
hizo que el precio del petróleo cayera en el mercado internacional como nunca antes visto. Esto sin duda no solamente afectó a países de la región, esto fue un golpe destinado para aplastar a Venezuela en su totalidad, sino también para aplastar a Irán, que era una tormenta en aquel entonces, según Estados Unidos, para presionarlo para que sentara a las mesas de negociaciones y firmar pues, el acuerdo nuclear, el JCPOA. Este acuerdo fue finalmente firmado el 14 de julio del 2015 por Irán y el P5 Plus 1. Estos son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son China, Rusia, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y el Plus, pues Alemania. Este acuerdo fue sin duda el resultado de años de negociaciones, de intimidaciones por parte de los estadounidenses hacia Irán, para que según ellos intentara limitar el programa nuclear de Irán y garantizar de que no pudiera desarrollarse jamás nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que fueron impuestas por los Estados Unidos principalmente. Y por supuesto también fue un intento de castigar a Rusia conjuntamente después de aquel golpe respaldado por los Estados Unidos que tomó lugar en Ucrania en 2014, aquel golpe del movimiento Maidan que fue oficialmente respaldado por los Estados Unidos y la CIA, y también la anexión de Crimea en aquel entonces por parte de Rusia, que históricamente había sido parte de Rusia y solo había sido pues obsequiada a Ucrania como una formalidad. Y bien, Rusia era parte, como sabemos, de la Unión Soviética. Estados Unidos estaba tratando de ahogarla económicamente, de ahogar a Rusia con la imposición de sanciones otra vez también ilegales. Luego, con la caída de los precios del petróleo, la administración de Obama declaró oficialmente a Venezuela como una supuesta amenaza para la extraordinaria e inusual seguridad nacional de los Estados Unidos, por lo que yo personalmente no entiendo cómo Venezuela sería una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que no hay hipocresía más grande que toda esta falacia. Ahora, eso provocó sin duda la fuga de capitales y llevó a que los inversionistas estadounidenses, especialmente estadounidenses, pero además los internacionales, que se negaran a invertir en Venezuela por motivos de seguridad, por miedos a la sanción impuesta por los Estados Unidos, que vinieron obviamente después de que muchas rondas de sanciones agresivas pues empezaran para empeorar toda la situación en Venezuela, las cuales obviamente empezaron con la administración de Obama y se aceleraron con la de Trump y ha seguido con la administración de Biden. Yo creo que no es coincidencia de que la producción de petróleo en Venezuela y la situación económica en Venezuela haya estado empeorando desde entonces, porque de hecho la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, de hecho, se jacta de hablar de esto en su página web, señalando de que la producción petrolera de Venezuela ha caído a su nivel más bajo en toda la historia, es decir, a los niveles más bajos en 2019, justo en el pico de intento de golpe de Estado, es decir, auspiciado por los Estados Unidos. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí es que los Estados Unidos crean el problema para luego culpar a otros, el problema que ellos mismos crearon, porque vemos que esto fue un golpe fallido que los Estados Unidos pues intentaron en Venezuela, donde fue un golpe pues que tuvo prácticamente éxito durante 2 días en abril de 2002. Ahora en Venezuela yo creo que hubo un boicot muy profundo, un boicot petrolero y una falsa huelga liderada por los jefes, donde vemos que los elementos proimperialistas de algunas empresas petroleras en Venezuela son sin ninguna duda pues una parte muy importante de toda esta tendencia global. Y bueno, ya China sabemos que se ha convertido en el socio comercial más importante del mundo, también en el socio comercial de Venezuela más importante. Recientemente ya la mayoría de los países del mundo pues tienen a China como su principal socio comercial, algo que es muy importante porque ahora Venezuela también ha hecho que China sea su principal socio comercial. Ahora, el punto es que Venezuela ha estado en la vanguardia de todo esto, en esta tendencia global, en esta tendencia del mundo multipolaridad desde hace mucho tiempo. Es decir, junto con América Latina en general, yo creo que es una muestra de que en el 2000 el comercio con China era muy bajo, pero
ha explotado drásticamente, tanto que ahora China es el principal socio comercial de América Latina, es decir, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, obviamente si excluimos a México de la ecuación. Y yo creo que claro, pues yo creo que sin duda que he estado hablando mucho sobre la relación de Venezuela con China. Creo que es sin duda muy importante y lo hago porque quiero comunicarle a ustedes de estos temas que prácticamente nadie habla en los medios tradicionales, y esto es muy importante para entender todo este mundo geopolítico actual, porque no es solo eso. Bajo el comandante de Hugo Chávez, Venezuela también profundizó mucho lo que fue en sus relaciones con Rusia y con Irán, y bajo el presidente Maduro, Venezuela ha seguido sin duda fortaleciendo sus amistades con estos países también, lo cual es muy importante, y esto es prácticamente lo que hace que los Estados Unidos convierta a Venezuela en un punto de mira. Estados Unidos ve a Rusia e Irán como algunos de sus principales adversarios estratégicos, que de hecho cuando el general del ejército de los Estados Unidos, Christopher Cavoli, estaba testificando ante el Comité de Seguridad del Servicio Armado en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, él se refirió a China precisamente. Además, se refirió a Rusia e Irán y a la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Él se refirió a ellos como supuesto eje adversario. Así que yo creo que no hay duda de que el hecho de que Venezuela esté formando alianzas estratégicas que son cada vez más cerca con estos países, yo creo que otra vez esta es una de las razones por la cual los Estados Unidos ha deseado profundamente tratar de desestabilizar a Venezuela, tratar de derrocar a la fuerza, derrocar a los gobiernos que fueron electos democráticamente y poner aquellos gobiernos títeres como Juan Guaidó, que solamente sirven a los intereses norteamericanos. Pero yo creo que la razón de que me enfoco tanto en esta asociación de Venezuela con Rusia particularmente es muy importante en este contexto, porque China es sin duda el país más poderoso del mundo, el que representa desde un punto de vista económico y político una alternativa realista a lo que es el imperialismo liderado por los Estados Unidos. Yo creo que China sin duda se ha convertido en la economía más importante de todo el mundo, y si escucha algunos discursos de los funcionarios estadounidenses, de aquellos funcionarios de los Estados Unidos, aquellos funcionarios arrogantes, ellos siempre dicen de que China es la mayor amenaza que existe a largo plazo, porque sin duda, aunque Rusia, como sabemos, es una potencia militar muy importante, muy significativa, además una potencia nuclear la más grande del mundo y también políticamente muy relevante. Yo creo que la economía de China sin duda es más significativa, y que yo creo que es más grande debido a su gran población de 1.4 mil millones de personas. Yo creo que si la Armada China se toma en cuenta, es la más grande del mundo también debido a este factor. China sin duda sigue creciendo y sigue desarrollándose de manera muy rápido, y yo creo que por eso los funcionarios de los Estados Unidos tienen tanto miedo, tanta envidia hacia China, porque por ejemplo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario, yo creo uno de los peores secretarios de Estado que ha pasado por los Estados Unidos, ha dicho que China es el único país que realmente puede crear una alternativa global a la dominación de los Estados Unidos, el llamado orden internacional basados en reglas, donde obviamente los Estados Unidos establecen las reglas y ordena a todos qué hacer y no hacer, y si no sigue esta regla, obviamente te convierte antidemocrático y te hacen una guerra. Así que así están las cosas, y yo creo que está importante quizás la asociación de Venezuela con China prácticamente por esta razón, porque cada vez que hay una revolución en América Latina o en el sur global, especialmente en América Latina, como sucedió en Cuba en 1959 y en Nicaragua en 1979, y luego con Hugo Chávez en 1999 y en Venezuela, yo creo que cada vez que uno de estos gobiernos llega al poder, Estados Unidos intenta y hace lo imposible derrocarlo a la fuerza, como lo han hecho. Es como cuando la CIA derrocó especialmente al primer ministro electo de Irán, que fue en aquel entonces Mohammad Mossadegh. Esto fue en el 1953, y cuando derrocaron al gobierno líder de izquierda electo de Guatemala en el
54. Y yo creo que hay un montón de otros ejemplos que también podemos mencionar, como fue el Sukarno en Indonesia y Krumak en Ghana, y tanto más, mucho más ejemplos más, por lo que vemos que los Estados Unidos siempre ha seguido el mismo guión, esta política prepotente, imperialista. Y yo creo que cada vez que uno de estos líderes progresistas, independientes y bueno, antiimperialistas llega al poder, Estados Unidos sin duda lo convierte en su blanco principal. Yo creo que no solamente con golpe de Estado, sino también con sanciones, humillaciones y bullying y amenazas. Yo creo que Cuba sin duda está bajo sanciones ilegales de los Estados Unidos y yo creo que está enfrentando sin duda una de las sanciones más devastadoras de toda la historia, y un bloque ilegal desde 1960 y 1961, y lo que ha hecho es precisamente tratar de asfixiar la economía cubana para así derrotar al gobierno cubano. Esto es sin duda lo que han hecho en Venezuela también, y lo que están apuntando a hacer con la patria venezolana, con la patria bolivariana. El mismo Departamento de los Estados Unidos en múltiples ocasiones, de hecho, ha admitido de que el objetivo principal de las sanciones de Cuba, aquellas sanciones contra Cuba, fueron precisamente para debilitar la vida económica del país. Y cito, dice, hacer los mayores avances en negar dinero y suministros a Cuba. De esta forma, disminuir los salarios y los salarios monetarios y reales, y provocaron hambre, desesperación y perjuicio para que de esta forma derrocara el gobierno. Y como ellos mencionan, es el objetivo principal de aquel bloqueo tan profundo que existe en Cuba desde 1960. Y lo mismo pasa en Venezuela, prácticamente en Nicaragua, Irán, Siria, Zimbabue, Corea del Norte, Rusia, China, y la lista sigue, donde Occidente, con su política imperialista agresiva, está llevando aquellas sanciones injustas. Pero por supuesto, la diferencia es que Venezuela, Siria, Zimbabue, Corea del Norte y otros son países relativamente pequeños. Sin embargo, cuando se trata de Rusia o de China, ya sabemos que China, en cambio, es uno de los países más poderosos del mundo, con 1.4 mil millones de personas, y tiene como consecuencia la economía más grande del planeta. Así que yo creo que sí, Rusia es una potencia muy importante y ha apoyado a Venezuela durante mucho tiempo. Y no solamente a Venezuela, también a Cuba y otros países independientes. Pero China yo creo que realmente tiene lo que es el potencial, es decir, el poder de transformar lo que es la economía global de una forma muy significativa, obviamente sin la necesidad de utilizar el imperialismo norteamericano. Porque yo creo que esto es fundamental, especialmente para las sanciones que los Estados Unidos, porque ya nos puede destruir economía. En resumen, yo creo que las sanciones de Estados Unidos tal vez no sean irrelevantes, pero yo creo que sí se sienten. Ahora, el país está sufriendo por culpa de eso, donde vemos que Venezuela está prácticamente empobrecida por culpa de las sanciones, pero ya no son las sentencias de muerte que fueron durante décadas. Por eso yo creo que es tan importante mirar a la asociación de Venezuela con China desde este punto de vista económico, y ver, yo creo que lo crucial que esto significa no solamente para Venezuela, sino también para China, porque Venezuela realmente ha demostrado que se puede luchar en terreno de la geopolítica, y que de hecho es posible para un país de América Latina desafiar lo que es el imperialismo y el colonialismo de los Estados Unidos, y enfrentarlos con un carácter y determinación como lo ha hecho Venezuela. Esa idea arrogante de que América Latina es el famoso patio trasero de los Estados Unidos, yo creo que es una hipocresía muy en absoluto, porque en lugar de eso, Venezuela ha ayudado a forjar un nuevo camino multipolar en el mundo que hoy en día tenemos, es decir, profundizando estas alianzas, no solo a nivel político, sino también a nivel estratégico, económico y militar, desafiando indiscutiblemente lo que es el imperialismo liderado por los Estados Unidos y sus satélites europeos, y cuestionando también duramente lo que es el dominio del sistema del dólar. Además, yo creo que algo que debo mencionar que es muy importante, yo creo que están intentando construir alternativas con nuevas organizaciones como son los BRICS. Aunque Venezuela en el momento no forma parte de BRICS, yo creo que Venezuela en el futuro, quizás no muy lejano, sería parte del BRICS.
Ahora el presidente Maduro, sabemos, ha solicitado oficialmente que Venezuela se una a los BRICS y él ha dicho que BRICS representa el potencial de un nuevo orden mundial sin demasiados imperios, sin demasiado buitres que destrocen lo que es el equilibrio mundial y el colonialismo y bueno, buscando ser libres e independientes con este movimiento. Y los países BRICS y otros países, por supuesto, aunque hay ciertas contradicciones internas que en estos países, lo cual representa una alternativa sin duda económica al imperialismo norteamericano, al imperialismo liderado por los Estados Unidos, por Tío Sam. Y yo creo que los BRICS son uno de estos movimientos más importantes que han sucedido en todo el siglo XXI, porque los BRICS son países principalmente muy desarrollados, pero más específicamente debido a la economía china, aunque también en menor medida la de India, Rusia. Y bueno, han visto un crecimiento económico muy fenomenal en los últimos años. De hecho, los países BRICS en este momento superan al G7, que son el bloque económico más grande del mundo en este momento, es decir, superando al G7 en términos de su Producto Interno Bruto, de paridad de adquisición o de poder adquisitivo. Y otra vez, si miras al Producto Interno Bruto, yo creo que no están hablando de qué tipo de producción económica está ocurriendo en bienes y servicios de la economía. Si miras también, yo creo una cosa muy importante y que a veces se omite, como es la producción de las principales materias primas, de los principales productos básicos, lo que es el trigo, el petróleo, el gas, el mineral de hierro, la capacidad de producción en general, especialmente manufacturera. Yo creo que si tomamos todo esto en cuenta, los BRICS son definitivamente, sin duda, mucho más importante que aquel grupo G7 liderado por los Estados Unidos y sus satélites europeos e Inglaterra. Y yo creo que otra forma en que Venezuela y, bueno, en participar, particularmente Chávez, pero también Maduro, han estado muy presentes en todo esto, no solamente en la cuestión de disuasiones sobre la dolarización, sino también en los intentos de crear alternativas viables, alternativas tangibles al sistema del dólar dominado por los Estados Unidos. Y esto ya viene desde hace mucho tiempo, debo decirle a ustedes. Este movimiento no es simplemente que se despertó ayer. Esto viene desde antes de 2007, incluso mucho antes, donde Chávez había hablado sobre la importancia de desafiar lo que es el dólar estadounidense. Pero eso fue en el 2017, donde hizo una propuesta muy concreta sobre este asunto, lo que fue crear el tema del sucre. Esto realmente ocurrió en el 2009, con la creación del sucre, finalmente, que era un sistema unificado para la compensación regional. Entonces, desde 2010 hasta 2016 se utilizó para más de $1,000 millones de dólares en comercio, en transacciones en la región, principalmente con Ecuador. Luego, después del golpe de estado interno, tras la salida de Correa, esto prácticamente todo cambió cuando Correa salió del poder en el 2017. Luego subió Lenín Moreno, que, bueno, ya sabe, él era un traidor que hizo una especie de golpes internos y otra especie de barbaridades que ni siquiera quiero mencionar. Y luego estuvimos en gobierno de derecha proimperialista para empeorar mucho más la situación, que llevaron a la muerte del Sucre finalmente. Pero esto no sucedió de la nada. Esto sucedió obviamente por las presiones inducidas por los Estados Unidos, la CIA y otras agencias. Pero esto es muy importante decirlo, sin embargo, porque hoy, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil ha vuelto a hablar sobre la necesidad de desafiar lo que es la hegemonía del dólar estadounidense. Y vemos que también esto es una corriente, un movimiento global donde, de hecho, Arabia Saudita pues está descartando prácticamente el dólar. Y yo creo que Da Silva ha propuesto crear una moneda latinoamericana y, por supuesto, Brasil es el líder, uno de los líderes BRICS, uno de los fundadores. Yo creo que hizo un viaje recientemente a China en el 2023 y visitó precisamente al nuevo Banco de Desarrollo, que actualmente, de hecho, está dirigido por la expresidenta brasileña, aquella señora muy carismática, Dilma Rousseff, quien habló precisamente sobre la importancia de crear alternativas al dólar, lo cual es muy importante desde un punto de vista de libertad económico y, de hecho, muy bien recibidos en el grupo BRICS.
Sin embargo, esto llega más de unas décadas después de que Venezuela tuviera un papel clave, fundamental en la creación de una moneda latinoamericana, debido obviamente a una serie de factores de golpe de estado regionales en la región y el auge del gobierno de derecha. Tuvimos lamentablemente, bueno, yo creo que vimos desafortunadamente la muerte del Sucre a corto plazo, a desatiempo, pero yo creo que no obstante, debemos mencionar la importancia de todo esto porque creo que a largo plazo la revolución bolivariana de Chávez y seguida obviamente por Maduro se ha mostrado como algo extremadamente relevante y sustancial, es muy visionario en todo esto del nuevo orden multipolar. Y claro, las instituciones que ayudó a supervisar la creación del Sucre fue precisamente la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Y por supuesto, como a menudo se olvida, yo creo que no es solo el ALBA, quiero decirle a ustedes, sino también la T, que significa o que representa el Tratado de Comercio de los pueblos, precisamente, cuando se enfoca en América. Y yo creo que la idea es crear una alternativa viable al fundamentalismo del libre comercio neoliberal que en realidad no es ni siquiera un libre comercio, sino también un desastre, porque ni siquiera una libertad para los inversionistas, porque esto simplemente es una libertad para aquellos inversionistas selectos por los Occidente y los Estados Unidos, aquellos inversionistas extranjeros, donde vemos que la gran mayoría, los llamados acuerdos de libre comercio, no están ni siquiera preocupados por el libre comercio en general, sino también están preocupados por hacer negocios que sean productivos para los que dirigen a esa banda de criminales. Y yo creo que es seguro de que el capital extranjero se concentra en los Estados Unidos, en Wall Street, en la ciudad de Londres. Allí es donde se concentran los capitales más importantes de este mundo capitalista, donde tienen aquella supuesta libertad de inversión sin control, sin límite, donde pueden mover un flujo de capital muy especulativo y dinero caliente dentro y fuera del país sin ninguna restricción, sin ningún control. Pero el ALBA, yo creo que sin duda siempre ha sido una alternativa muy inteligente para lo que podría ser de hecho un bloque comercial regional. Y yo creo que sería muy interesante de que los políticos de aquella región, aquellos políticos que aún tienen esa libertad, pues se enfoquen precisamente en este proyecto. Y por supuesto, por eso Estados Unidos ha puesto en la mira el ALBA desde hace mucho tiempo y ha presionado a cada gobierno de la región para que se retire y sabotee este proyecto. Y vemos que casi todos los líderes que empezaron el ALBA fueron en blanco de golpe de Estado, apoyados por los Estados Unidos. Porque si recordamos muy bien, en el caso de Manuel Zelaya, el presidente electo de Honduras, que lamentablemente fue derrocado en un golpe militar derecha, respaldado obviamente. ¿Y por quién? Bueno, por los Estados Unidos en 2009. También lo fue Evo Morales. Recordemos también lo que sucedió con Evo Morales, el presidente de Bolivia, que también fue obviamente derrocado en un golpe respaldado por los Estados Unidos, el imperialismo, en 2019. Y como consecuencia hemos visto esta trágica situación en la región. Y como pueden ver, por supuesto, a Chávez, que fue víctima de un golpe de Estado respaldado obviamente. ¿Y por quién? Pues por los Estados Unidos en 2002. Y luego hubo un montón de intentos de golpe de Estado constantes que socavaban con eliminar a aquellos políticos independientes y un movimiento constante que nunca termina. Después obviamente vino Daniel Ortega, el líder de Nicaragua, que también fue un blanco de golpe de Estado, de hecho muy violento, la cual fue un fracaso en 2018 prácticamente. Así que yo creo que no es una casualidad de que los Estados Unidos haya puesto todos estos enfoques y haya puesto a todos estos líderes en la mira para derrocarlo. Y por supuesto, y después de que Rafael Correa dejó el poder en Ecuador en 2017, también hubo lo que fue un golpe interno que se estaba desarrollando allí. Ecuador se salió del ALBA y después del golpe de Estado de 2009 contra Zelaya y el régimen de derecha también se retiró de este proyecto. Es decir, lo forzaron a estos líderes a que se retiran de este proyecto, porque ahí es prácticamente donde se basa su apoyo occidental hacia estos líderes.
Y luego, tras el golpe apoyado por los Estados Unidos contra Evo Morales en Bolivia en 2019, Bolivia también se retiró del ALBA. Se puede ver que hay una tendencia, yo creo, muy clara aquí sobre todo esto, donde vemos que Estados Unidos y el imperialismo han visto al ALBA como una de las amenazas más significativas, más importantes al imperialismo en la región y en la economía de los Estados Unidos. Y por supuesto, yo creo que sin duda todos sabemos, bueno, no tengo que mencionar lo que sucedió aquel golpe de 2002 que fue obviamente apoyado por la administración de George Bush. Y luego, por supuesto, el intento de golpe de Estado en 2019 también, con que vimos que los Estados Unidos tuvo un papel muy importante, un papel muy clave en todo esto. Y todos sabemos de esto también. Yo creo que no hay ni siquiera necesidad de mencionarlo porque ha habido mucha tensión sobre el petróleo de Venezuela y ciertamente yo creo que es bastante cierto porque yo no estoy diciendo de que no sea un factor importante aquí. Es decir, no digo de que el petróleo de Venezuela sea un factor relevante para que los Estados Unidos tengan a Venezuela en la mira, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y el mismo Trump lo dijo en un mitin político del Partido de Republicanos en 2023 cuando él dice que cuando yo dejé a Venezuela estaba a punto de colapsar y dice que lo habríamos tomado todo, es decir, habríamos conseguido todo ese petróleo que estaba prácticamente en nuestra puerta trasera. Esto sería justo cuando Trump estaba en ese mitin en 2023. Ahora, esta frase causó mucho revuelto, mucho revuelo y un poco de atención principalmente. Ahora, especialmente en el tema del petróleo, porque en realidad creo que lo que dijo es que es bastante más loco que esa frase, porque no solo dijo que iban a tomar el petróleo de Venezuela, sino también dijo que podrían tomar a todo el país entero, como si Venezuela hubiese sido un obsequio estadounidense. Y esto, por supuesto, ha seguido pasando bajo los demócratas, bajo todas las administraciones que han tenido lugar recientemente en los últimos años en la Casa Blanca, porque lo vimos también bajo Biden. Esto empezó con Obama, acabo de mencionar. Esto es algo muy bipartidista que existe en los Estados Unidos. También ha habido atención muy profunda a los comentarios por ejemplo, de Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos bajo Biden. Ella dijo que en 2023 habló sobre todo el litio y el triángulo de litio que forman Argentina, Bolivia y Chile, y que por supuesto son las reservas más grandes del mundo con relación al litio. Ahora, no solo en Venezuela, sino también en Guayana, donde vemos que Guayana tiene una cantidad de petróleo muy impresionante. Y bueno, yo creo que esta es la raíz de este conflicto que está surgiendo en Guayana últimamente, donde vemos que se está convirtiendo cada vez más en una especie de protectorado de los Estados Unidos. Están usando a Guayana para intentar, de hecho, desestabilizar a toda Venezuela, porque hay reportes de que, de hecho, los Estados Unidos van a construir una base militar en Guayana y están tratando, o por lo menos están haciendo todo prácticamente lo imposible por apoderarse del territorio venezolano. Y vemos que los Estados Unidos, con aquella ambición imperialista, neocolonialista, están haciendo prácticamente lo imposible por eliminar a Venezuela del mapa. También mencionó que los recursos de Venezuela, como el petróleo, cobre, oro, etcétera, dijo de que China importa mucho de eso, pero creo que es muy simplista decir de que simplemente Estados Unidos está desesperado por derrocar al gobierno de Venezuela, solo prácticamente por el petróleo. Yo creo que hay ambiciones económicas y ambiciones geopolíticas mucho más importantes en Venezuela que va más allá del petróleo, porque es un factor, considero yo. El petróleo sin duda es un factor, no lo discuto, porque John Bolton, el asesor de seguridad nacional bajo Trump, de hecho, él reconoció que las compañías petroleras estadounidenses querían acceder al petróleo venezolano en múltiples ocasiones. Eso fue después de que Chávez, obviamente, la echara y la nacionalizara aquellas industrias petroleras y la convirtiera pues en un factor nacional. Y yo creo que es un factor que, por supuesto, los Estados Unidos están teniendo en cuenta, aunque vemos que los Estados Unidos hoy en día es el mayor productor de petróleo del mundo, es decir, seguido de Arabia Saudita y Rusia, pero como son recursos no renovables,
recursos que se agotan, recursos que se acaban. Yo creo que necesitan garantizar ese flujo, necesitan garantizar ese dominio, y eso es lo que vuelve a los americanos prácticamente locos y pierden totalmente el control, diciendo tales barbaridades, tales cosas como tomar a Venezuela. Porque sabemos que las empresas estadounidenses les gustaría tenerlo todo, les gustaría aprovecharse de aquel petróleo venezolano y les gustaría tener acceso a no solamente a los recursos petroleros que tiene Venezuela, sino a otros recursos de minerales también que están en abundancia en Venezuela. Pero en realidad creo que el factor fundamental en todo esto es un factor político. Vuelvo y le digo. Por supuesto, la economía y las políticas están relacionadas, es decir, están estrechamente entrelazadas, donde vemos que no hay una diferencia entre ellas, pero yo creo que el sentido es que Venezuela ha estado, como lo he comentado en este programa, están desafiando el dominio imperialista, el dominio de los Estados Unidos y creando un nuevo orden multipolar. Yo creo que esto es lo que vuelve a los estadounidenses prácticamente histéricos y están haciendo lo imposible, como dijo John Bolton, de socavar la libertad de Venezuela, porque por supuesto John Bolton fue el asesor de política de seguridad nacional de Trump y el arquitecto del intento de golpe de Estado en 2019, del cual se jactó en múltiples entrevistas en CNN. Este señor dijo que Venezuela es un desafío directo a la doctrina Monroe y al nacionalista estadounidense, y de hecho afirmó que debería resucitar o revivir lo que es la doctrina Monroe. Pongo el término resucitar entre comillas, porque simplemente en la realidad es que la doctrina Monroe nunca se ha ido, es decir, nunca ha muerto. En particular, hemos visto que en los últimos años varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno del Imperio del Mar, han mencionado la doctrina Monroe en múltiples ocasiones, por lo que vemos que eso es una evidencia de que esta doctrina está más viva que nunca. Y bueno, él habló específicamente de Venezuela como una amenaza a esa doctrina, sobre todo por sus relaciones con los países que ellos consideran enemigos, países como Rusia, China e Irán. Así que yo creo que no hay dudas, y de hecho creo que es muy importante resaltar no solo cuánto visionario fue Hugo Chávez en todo esto, sino también cuánto como el presidente Maduro pues ha continuado con aquella visión heredada de Hugo Chávez de construir lo que es el mundo multipolar en Venezuela. Y no solo eso, yo creo que mantuvieron una política exterior independiente, es decir, diferente a muchas naciones de Latinoamérica, donde están socavadas al dominio de los Estados Unidos. Pero yo creo que Venezuela está implementando su política independientemente, activa, tratando de construir un mundo multipolar, ya sea simplemente una oposición al imperialismo norteamericano por los Estados Unidos, pero ha hecho prácticamente lo imposible por liberarse del yugo occidental, porque en realidad la era unipolar fue una dictadura internacional dirigida por el imperialismo estadounidense. Yo creo que todo pensante llegaría a la misma conclusión de que los Estados Unidos es una dictadura, el orden internacional, porque los gringos hablan de una supuesta democracia como si realmente lo fuera, pero en realidad la verdad no lo es. Y yo creo que no se puede hablar de democracia cuando solo un pequeño puñado de países imperialistas pues son los que imponen las reglas, que fueron principalmente la potencia colonizadora, las que controlan prácticamente todo en el mundo. Ellos, a diferencia de los BRICS, yo creo que tienen objetivos en común, que es controlar todo el planeta. Es decir, si ellos no se sienten que tienen la capacidad de controlar todo el planeta, no justifican su existencia, porque todo el sistema político y toda la economía estuvo controlada por Occidente. Esto es una dictadura internacional. En ese sentido, Venezuela ha estado en la vanguardia de todo esto, de construir lo que es una verdadera democracia internacional, una democracia participativa, que puedo llamar multipolaridad, así se quiere llamar. Y vemos que desde el principio, incluso antes de que Chávez llegara al poder en el 1999 hasta el 2013, que se puede ver de que Maduro continuó con toda esta ideología,
donde vemos que la revolución bolivariana yo creo que representa una de las revoluciones más importantes en toda la historia, especialmente de la historia moderna. Y yo creo que han demostrado que incluso un país relativamente pequeño y justo en la puerta del mar, en la puerta de los buitres, en la puerta occidental, un país pequeño comparado con grandes potencias como China, Rusia, Irán, yo creo que puede significativamente estar a la vanguardia. Esto es lo que ha mostrado en Venezuela, donde se ve que está a la vanguardia en ayudar a construir un verdadero orden democrático internacional. Y yo creo que solamente hemos pinchado en ciertas razones detrás de todo este intento de golpe de Estado de los Estados Unidos hacia Venezuela y tratar de derrocar a todos los gobiernos democráticamente electos en Venezuela, aquellos gobiernos libres, porque desde la inmensa reserva de petróleo que sabemos que existe en Venezuela, las cuales sin duda llaman la atención de las superpotencias mundiales, hasta el papel estratégico muy importante que ha venido jugando, desempeñando Venezuela en los últimos años, desafiando directamente lo que es la hegemonía de los Estados Unidos y todo el dominio de la unipolaridad, tratando así de fomentar la multipolaridad. Yo creo que está claro de que no es un tema sencillo. También yo creo que sin duda examinamos en este programa lo que es la influencia de las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en todo este contexto histórico que se desarrolla en aquel país tan maravilloso como es Venezuela. Y yo creo que el vasto impacto de las sanciones de los Estados Unidos y las firmes alianzas de Venezuela con potencias emergentes como China, Rusia, Irán, yo creo que sin duda esto significa que Venezuela tiene un futuro brillante a pesar de todos los desafíos que hoy en día enfrenta Venezuela. Yo creo que estos elementos remodelan sin duda las políticas mundiales y han de hecho alimentado la resiliencia de Venezuela frente a las tensiones, a las presiones externas. Por lo que